Buen día, un placer iniciar este tercer módulo del POSESMO de la Asociación Argentina de Oncología. Tenemos en este tercer módulo, está destinado a cáncer de mama, tumores del sistema nervioso central y cabeza y cuello, y un placer presentar primero a Gonzalo Gómez Abuin, que es jefe de investigaciones clínicas del Hospital Alemán y responsable de staff del Hospital Alemán de Oncología, responsable de patología mamaria. Primero va a hablar Gonzalo de adyuvancia, de las novedades que se vieron en el POSESMO en estadios tempranos, y después va a hablar Jorge Nadal, que, bueno, todos conocemos, del Instituto Alexander Fleming, sobre novedades en avanzado en el POSESMO. Gonzalo, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer, voy a compartir, ahí va. Agradecer a la asociación y a la organización por elegirme para discutir las novedades que se presentaron en ESMO este año del cáncer de mama temprano. A ver cómo paso. Ahí va. Bueno, seleccioné estos trabajos y la presentación la voy a dividir en dos partes. La primera parte en adyuvancia de tumores luminales. Voy a hablar de los inhibidores de CDK adyuvantes, el estudio Monarquí y el PALAS, con ABEMA y palbociclib respectivamente. Voy a mencionar brevemente el estudio Canto, me parece un estudio interesante. Y en la segunda parte vamos a hablar de neoadyuvancia en tumores triple negativos, el Impassion 130 y el estudio Paradigm. Bueno, el primer estudio que voy a hablar es el estudio Monarquí, que fue el estudio más importante que yo creo que se presentó en cáncer de mama temprano. Este es un estudio que evaluó en pacientes con tumores luminales de alto riesgo definido por más de 4 ganglios axilares o de 1 a 3 ganglios con otros factores de riesgo, y randomizó a más de 5.600 pacientes a abemaciclib, a 150 miligramos 2 veces por día por 2 años, más tratamiento hormonal versus tratamiento hormonal. Tratamiento hormonal lo decidía el investigador. El objetivo primario fue supervivencia libre de enfermedad invasiva. Este es el objetivo primario. El estudio fue positivo, mostrando una reducción de la supervivencia libre de enfermedad invasiva del 25,3%. Esto fue estadísticamente significativo y significa en valor absoluto una disminución del 3,5% a 2 años. Este reporte tiene un seguimiento de 15 años, es un reporte bastante temprano, ¿sí? El segundo endpoint que se mostró fue la sobrevida libre de recaída a distancia, que es desde ya un endpoint muy importante, porque estas son las recaídas que no se curan, en donde también se observó una reducción de riesgo del 28,3%, que fue estadísticamente significativa, y que significó en valores absolutos una reducción de 3,3% del riesgo de metástasis a distancia. Esto desde ya que se acompañó de mayor toxicidad. La toxicidad que se reportó fue la toxicidad esperada para el abemaciclib, diarrea fundamentalmente, presente en más del 80% de los pacientes. Esto era esperable, la mayoría de las veces fue grado 1. Después podemos hablar de esto en la discusión, pero también hubo mayor toxicidad hematológica y mayor cansancio. Una cosa que llamó la atención de la toxicidad fue que las artralgias y los calores, normalmente relacionados a los tratamientos hormonales, se reportaron en menor porcentaje en la rama con abemaciclib que en la rama con tratamiento endocrino solo. Y por otro lado, también esperado, hubo una mayor incidencia de eventos tromboembólicos en la rama con abema y algo más de neumonitis, todo con números relativamente bajos, pero sí más que cuando no se utiliza el abemaciclib. Ahora vuelvo al Monarquí, pero para poner en contexto voy a discutir acá el estudio PALAS. Este estudio analizó pacientes estadios 2 y estadios 3 luminales, es un estudio igual
muy grande, 5.600 pacientes, se randomizaron 1 a 1 a Palbo, 125 miligramos día por 3 semanas con 1 semana de descanso, la dosis estándar también por 2 años, más terapia endocrina versus terapia endocrina, y la terapia endocrina la decidía el investigador. El objetivo primario también fue supervivencia libre de enfermedad invasiva, y este estudio, con un seguimiento de 23,7 meses, un poco más largo que el del Monarquí, fue negativo, sin observar ningún beneficio, ni en supervivencia libre de enfermedad invasiva, ni en supervivencia libre de enfermedad a distancia. Bueno, entonces ahí uno tiene que ponerse a analizar por qué estos estudios dieron resultados discordantes. Y una de las variables que uno puede evaluar es la mediana de seguimiento, que uno esperaría que el estudio que dé positivo es el estudio que más seguimiento tiene. Eso no fue así, fue al contrario. El Monarquí tiene un seguimiento más corto y mostró un beneficio, mientras el palbociclib en el estudio PALAS con mayor seguimiento. Así que el seguimiento obviamente que no es lo que explica las diferencias. Otra diferencia bastante importante de los dos estudios es el riesgo clínico. En el Monarquí prácticamente todas las pacientes tenían riesgo alto o muy alto de recaída, mientras que en el PALAS casi el 60% tenían riesgo alto y después el resto, el 40% de los pacientes tenían riesgo intermedio. De todos modos, cuando uno analiza los subgrupos por riesgo en el PALAS, no parece haber un beneficio a favor de las mujeres que recibieron palbociclib en las pacientes de alto riesgo. Así que parecería que tampoco el riesgo de la población, las características de la población expliquen el resultado. Hay quienes mencionan que la estadificación en el Monarquí al inicio, antes de la randomización, no era mandatoria con tomografía, así que podía haber algún porcentaje de pacientes que tenían metástasis ocultas subclínicas, y eso puede haber hecho que el Monarquí dé positivo mientras el PALAS no. Esto es una pregunta. La otra pregunta es si las drogas son diferentes o se actúan de manera diferente, y esto se debe a que el abemaciclib es más eficaz que el palbociclib. Bueno, yo creo y lo sostengo que estas si bien son drogas de la misma familia, son drogas distintas, ¿no? En cuanto a la potencia que tienen para inhibir los CDK, tienen distinta toxicidad, así que son drogas distintas. A ver, si son drogas una más efectiva que la otra, eso es mucho más discutible. Como ven, esto es alguno de los estudios, pero lo que quiero transmitir acá, que todas estas drogas en pacientes con macrometástasis o con enfermedad metastásica permiten retrasar la progresión de las metástasis de forma muy contundente. Así que en enfermedad metastásica, por lo menos, son todas drogas muy efectivas, y uno esperaría que eso se traslade, si se traslada a una droga, se traslade a todas las drogas en cáncer de mama temprano. Fíjense que en el estudio Monarquí se redujeron las metástasis a distancia de forma bastante importante, 106 versus 152, mientras en el estudio PALAS el número de eventos fue el mismo. Esto la verdad es que llama la atención. Uno es contraintuitivo, ¿no? Uno hubiese esperado que tenga un comportamiento superior el palbociclib. Así que todo esto nos genera muchas preguntas y nos lleva a mirar la adherencia, ¿no? La tasa de discontinuación de un estudio y de otro son muy diferentes. En el estudio Monarquí solo el 16% de los pacientes discontinuaron por eventos adversos, mientras que en el PALAS más del 40%, es un número muy alto. Y para ponerlo un poco en perspectiva, fíjense que en el PALOMA-2, en cáncer de mama metastásico, la tasa de discontinuación del palbociclib fue el 12,2%. O sea que este 42,2% me parece muy alto y puede ser que explique la diferencia de resultados. Y esto me permite pasar a la importancia de la adherencia. Este estudio Canto es un estudio francés que incluyó 12.000 pacientes y que la sigue de forma prospectiva y le mide una cantidad de cosas. En este reporte se reportó la no adherencia al tratamiento endocrino
en pacientes premenopáusicas, hablando del tamoxifeno. Lo que hicieron fue medir tamoxifeno en sangre y encontraron que a 3 años había 1/3 de las pacientes que no tenían valores efectivos de tamoxifeno en sangre, que es enorme, ¿no? Estas pacientes que no tenían tamoxifeno en sangre, muchas de ellas decían que el tamoxifeno lo tomaban correctamente. Y el impacto que esto tuvo en la evolución de las pacientes fue importante. Fíjense que las pacientes que tienen un bajo nivel de tamoxifeno tienen una sobrevida libre de enfermedad a distancia, 3 años, de 89% versus 95% en las que tenían valores de tamoxifeno, vamos a decir, efectivos. Entonces, la adherencia al tamoxifeno es muy importante. Esto se presentó en un mini oral, pero me parece que viene a reforzar un poco la idea de que la adherencia es importante para el tamoxifeno y probablemente también para los inhibidores del CDK. Entonces, como conclusiones del Monarquí, del Palace y del Canto, podemos decir que hay muchas preguntas sin respuesta que después podemos discutir. El abemaciclib adyuvante en el estudio Monarquí mejoró significativamente la sobrevida libre de enfermedad y sobre todo la sobrevida libre de metástasis a distancia en pacientes con tumores luminales de alto riesgo. Este estudio fue positivo. Por el contrario, el palbociclib no mejoró la sobrevida libre de enfermedad y por ende hoy es un estudio negativo. De todos modos, ambos estudios se presentaron con muy poco seguimiento y sabemos que para tumores luminales esto que acabamos de ver puede cambiar con el tiempo. Así que hay que estar atentos a las actualizaciones. También van a ser muy interesantes los estudios translacionales para tratar de explicar las diferencias en los resultados y refuerzo el concepto de adherencia a los tratamientos adyuvantes, que muchas veces no se le dio tanta importancia y creo que hay que darle más importancia a partir de ahora. Pasando a la segunda parte de la presentación, voy a contarles lo que se habló del Impassion 031, un estudio que es esperado por todos nosotros. Ya la ANMAT, como ustedes saben, para tumores triple negativos metastásicos con PDL1 positivo aprobó el nab-paclitaxel y atezolizumab. Entonces, y el estudio, el KEYNOTE-522 con pembrolizumab y quimioterapia demostró ser mejor que la quimioterapia sola. Entonces, estábamos esperando este estudio que incluyó 333 pacientes con tumores triple negativos de más de 2 centímetros y los randomizó a quimioterapia con nab-paclitaxel seguido de AC más atezolizumab versus quimioterapia más placebo. Las pacientes se operaban, la rama de atezolizumab completaba 11 ciclos posoperatorio y la rama de observación hacían el tratamiento posoperatorio estándar que consideraba el investigador. El objetivo primario fue la tasa de respuesta patológica completa en la población global y en la población PDL1 positivo. Y este estudio confirma un poco lo que habíamos visto en el KEYNOTE-522. El agregado de atezolizumab mostró se asoció a una mayor tasa de respuesta patológica completa, con un delta de 16,5% a favor de la rama población PDL1 positivo y PDL1 negativo. El beneficio a favor de atezolizumab se vio independientemente del biomarcador, aunque en las pacientes con tumores PDL1 positivos tuvieron mayor tasa de respuesta patológica completa que en los PDL1 negativos. Pero siempre, si se le agregaba atezo, se obtenían mayores tasas de respuesta patológica completa. Y no sé si se ve mi flecha, pero cabe la pena, me parece que vale la pena recalcar que las pacientes que más se beneficiaron fueron las pacientes con ganglios positivos, no tanto con se beneficiaron las dos, pero más con ganglios positivos. Con respecto a los endpoints más a largo plazo, bueno, esto está muy inmaduro, pero hay una tendencia a favor de la rama con atezolizumab, lo cual es muy bueno. Obviamente que hay que esperar a ver cómo sigue esto. En cuanto a la toxicidad,
70% de pacientes tuvieron eventos adversos de especial interés, grado 3-4 el 14, casi el 15%, y serios casi el 7%. Esto cuando uno lo ve parece poco, pero hay que tener en cuenta que muchos de los efectos adversos inmunorelacionados pueden ser permanentes, así que la toxicidad de la inmunoterapia en el cáncer de mama temprano tiene que ser mirada con mucho detalle, y es muy importante observar, va a ser muy importante saber qué es lo que pasa a largo plazo con la eficacia, sobrevida global, y cómo vamos a seleccionar a las pacientes, ¿no es cierto? Esto es de la discusión del doctor Hummel, que comparó el 522 y el 031, y bueno, rápidamente, el 522 usó Pembro, el Impassion 31 Atezo, el 522 fue un estudio un poco más grande, esto es incluso más grande que esto, porque esto es el grupo que usaron para medir respuesta patológica completa, pero el estudio es más grande. El 522 usó carboplatino y paclitaxel, mientras que el Impassion usó nab-paclitaxel. Bueno, el PDL1 fue diferente, pero se midió de manera diferente. Y en cuanto a los resultados son bastante, están en línea, digamos. La tasa de respuesta patológica completa fue mejor cuando se le dio inmunoterapia en los dos estudios, tanto en PDL1 positivos y en PDL1 negativos, y en los dos estudios se observó este fenómeno de que los tumores más avanzados, con más compromiso ganglionar, fueron los que más se beneficiaron. Entonces, bueno, claramente el PDL1 es un biomarcador diferente. Ahora seguramente Jorge nos va a hablar de los resultados en cáncer de mama metastásico. Hay muchas preguntas. ¿Cuál es la mejor quimioterapia? Es un tema bastante controversial. ¿Qué hacer luego de la cirugía, con la enfermedad residual también? El atezolizumab lo tenemos que dar solamente con nab-paclitaxel, bueno, ya hablaremos de eso, y bueno, y creo que es muy, muy importante estar conectado y esperar los resultados de todos estos estudios en sobrevida, ¿no? Esto es una cosa que es lo que yo creo. Yo creo que es imposible seguir con este enfoque. Primero usábamos antraciclinas, a eso le agregamos taxanos, después le agregamos platino, le agregamos capecitabina, ahora le agregamos anti-PD1 o anti-PDL1. Yo creo que esto cada vez se hace más pesado para las pacientes, y vamos a tener que empezar a desarrollar y a pensar estrategias un poco más selectivas, porque si seguimos agregando tratamientos se va a hacer imposible para las pacientes. Y un poco en línea con esto, y para terminar brevemente, este es un pequeñito estudio que presentaron un grupo holandés. Son todas mujeres con tumores triple negativos menores de 40 años que no hicieron quimio, y lo que miraron fue el valor de las TILs, de los linfocitos, en la evolución. Y fíjense que las mujeres que tienen mucho infiltrado inflamatorio en su tumor, la incidencia de metástasis a distancia a 15 años es de 1,9% sin quimioterapia. Estas mujeres probablemente no necesiten nada. Este es un estudio que ya un grupo el año pasado en ESMO había presentado una cosa muy similar, que las pacientes con TILs tenían mejor evolución sin quimioterapia que las pacientes sin TILs. Desde ya que para esto hace falta validación prospectiva, pero me parece que es importante que empecemos a tener en cuenta. No es para usarlo ahora, pero que hay un grupo de pacientes con tumores triple negativos que por ahí ni siquiera necesitan quimioterapia. Entonces, para terminar, el abemaciclib más hormonoterapia adyuvante fue superior a la hormonoterapia adyuvante en pacientes de alto riesgo. De todos modos, hace falta más seguimiento. El palbociclib más hormonoterapia adyuvante, yo creo que vamos a decir, yo pongo que es inferior a la hormonoterapia, porque si bien es igual de eficaz, es más tóxico, así que por lo que tenemos ahora uno no debería indicarlo. De todos modos, quizás esto cambie con mayor seguimiento. Es muy importante la adherencia de los tratamientos adyuvantes orales. Los anti-PD1, anti-PD1 más quimioterapia neoadyuvante aumentan indudablemente la tasa de respuesta patológica completa. Este efecto se ve más marcado en los ganglios positivos, en estadios más avanzados.
pero tienen toxicidad que es importante. El beneficio es independientemente del PDL1, así que no podemos seleccionar a las pacientes por este biomarcador, y creo que falta seguimiento también para ver qué pasa con la sobrevida. Y por último, el infiltrado linfocitario es un posible biomarcador de buen pronóstico en tumores con triple negativos tempranos, y falta la validación prospectiva. Bueno, acá termino, muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bueno tu resumen. Y vamos a escuchar el resumen de Jorge Nadal. Algunas preguntas ya están entrando, pero los vamos a dejar, me parece, para hacer una pequeña discusión de mama y después entrar con sistema nervioso y cabeza y cuello. Jorge, te dejo la palabra para que nos hagas tu resumen de mama avanzado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Gracias a la asociación por invitarme a hablar un poco sobre lo que se presentó en el Congreso Europeo. Bueno, como una gran parte de las novedades fueron dedicadas al más abandonado de los subgrupos, al pobre triple negativo, que por suerte hubo buenas novedades, algunas no tan buenas, pero creo que fue un congreso positivo para triple negativo en líneas generales. Bueno, empezamos con la inmunoterapia. La inmunoterapia en cáncer de mama metastásico, bueno, sigue caminando por un precipicio, por el borde del precipicio, no sabemos si se va a quedar, si no, realmente estamos con un estudio que esperábamos positivo. Realmente fue un golpe bajo para todos. El Impassion 131 fue un estudio que comparó atezolizumab, paclitaxel como monoterapia en la enfermedad metastásica con o sin el agregado de atezolizumab. Un poco esto ya había sido aprobado por ANMAT en base a los resultados del Impassion 130, que había sido positivo para la población PDL1 positiva, y que casi por herencia directa al paclitaxel, por ser mucho más manejable y nosotros estar muy adaptados, acostumbrados a utilizarlo, y no al nab-paclitaxel, que es una medicación mucho más costosa y no tenía un rol definido hasta en cáncer de mama. Bueno, habíamos todos consensuado que paclitaxel era un muy buen compañero de atezolizumab. Sin embargo, este estudio es un estudio fase 3, el estudio de 651 pacientes, con un diseño 2:1, pacientes en primera línea, solamente permitían haber hecho adyuvancia y taxanos en adyuvancia, pero tenía que tener por lo menos un año libre de tratamiento quimioterápico a la randomización, y por supuesto se los estratificó el PDL1 positivo, PDL1 negativos, digamos, en metástasis no de taxanos, la exposición previa. Y el endpoint primario fue sobrevida libre de progresión, y la sobrevida global con endpoint secundario. El endpoint primario fue para la población PDL1 positivo. Como vemos, el resultado en sobrevida libre de progresión para esta población en el endpoint primario fue negativo, o sea, no hubo ninguna diferencia, un hazard ratio 0.81. En este corto follow-up que tiene este estudio, es un estudio con un follow-up muy corto, es un informe preliminar, creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablemos del Impassion 131, es el primer informe. Negativo en PFS, negativo en sobrevida global, tanto en la población PDL1 como en el intent to treat. Y fíjense que hasta incluso les va un poquito peor en la población a la rama que hizo atezolizumab que a la rama placebo, a pesar que esta diferencia tampoco es estadísticamente significativa, pero fíjense, 28.3 meses de sobrevida global para la población que hizo paclitaxel más placebo. Eso, quiero que recuerden esa cifra, porque son casi más de 2 años de una paciente triple negativa tratada en primera línea con paclitaxel solo. Nadie lo alcanzó este resultado, ¿no? Y quizás esto pueda haber incidido en este resultado final.
Eh, no hubo ningún efecto tóxico agregado, ya eso no lo quise decir por cuestiones de tiempo, pero no hubo ningún tema con la seguridad. La contrapartida y la buena noticia fue que se confirman los resultados de sobrevida global del Impassion 130, que sí es un diseño muy parecido, pero con el nab-paclitaxel. Es un diseño 1 a 1, pacientes también en primera línea, virgen de tratamiento, con o sin PDL1 positivo, y los endpoints primarios eran sobrevida libre de progresión en la población intent to treat y en los PDL1 positivos, y sobrevida global era la intent to treat, pero el análisis se hizo también, se presentó como secundario, la sobrevida global en los pacientes con PDL1 positivo. Por supuesto, hay que aclarar que la forma de determinación de PDL1 positivo es por ventana SP142, que digamos, difiere con respecto a algunos otros utilizados para otros agentes. Y acá vemos que sí, la sobrevida global es significativamente superior en las pacientes que tenían marcación de PDL1 positivo más de 1. Esta diferencia fue significativa, y fíjense, 25 meses de sobrevida global contra 17.9, recuerden el 28 que se logró con paclitaxel solo, ¿no? Casi el doble. Pero bueno, en este estudio parece un estudio maduro, con información ya final, vemos que esa diferencia de sobrevida global se sigue manteniendo, y entonces se sigue teniendo la aprobación, y vamos a seguir utilizando afortunadamente el atezolizumab en primera línea, pacientes triple negativos que tienen PDL1 positivo para su tratamiento. Y por supuesto, no hay lugar en este momento, por lo menos, hasta tener los resultados maduros del 131 con paclitaxel. Acá tenemos los 3 estudios pivotales en inmunoterapia en primera línea, entonces el Impassion 131, que lo acaba de mencionar, Impassion 130, y el Keynote, que es un estudio con pembrolizumab, que también es marginalmente positivo, porque dio positivo, pero en un test de una sola cola. Eso lo llevó al fracaso, a bajar el dedo a Paloma 3, por ejemplo. No sé por qué en este caso no se consideró este ítem. Pero bueno, analizando un poco las causas de por qué el Impassion 131 no fue realmente positivo, bueno, vemos que hay una pequeña diferencia en porcentaje de pacientes que no hicieron quimioterapia adyuvante en el grupo que hizo el Impassion 130, y en el Keynote eran menos pacientes que habían hecho quimioterapia. Los pacientes en el 131 habían hecho más quimioterapia, y se vio, si uno analiza los forest plot, el grupo más beneficiado en todos estos estudios es el grupo que no tiene quimioterapia previa. Quizás eso pueda haber incidido un poco en este resultado. Después, la no necesidad de utilizar esteroides, esto fue discutido también por el presentador, por David Miles. Él cree que no tiene ninguna importancia el uso de los corticoides. De hecho, Keynote 355, su dispositivo, contemplaba también el uso de esteroides, y fue positivo. Y bueno, quizás esa sea una posible causa. La otra causa es que nab-paclitaxel y paclitaxel no es lo mismo, son 2 drogas diferentes. De hecho, hay estudios que muestran que el comportamiento inmunológico de los tumores en relación a nab-paclitaxel es diferente al paclitaxel. Esta macropinocitosis que se produce en los macrófagos infiltrantes del tumor, que produce el nab-paclitaxel, puede disparar un mecanismo inmunológico diferente al que puede producir el paclitaxel, que no lo hace, ¿no? Y por último, bueno, lo que les mencioné antes, los 28 meses de sobrevida y el poco seguimiento. Así que bueno, tenemos que esperar un poco. Pasando a una muy buena noticia, se presentó el estudio fase 3 con sacituzumab govitecan. Es una
es un anticuerpo monoclonal conjugado que dirigido contra el TROP2, es una proteína de la membrana de las células que está presente en el trofoblasto, básicamente, muy poco está en las células adultas y muy presente en los tumores, sobre todo en los tumores agresivos y especialmente en los tumores triple negativos. Va cargado con Govitecam, SN31, que es un metabólito activo del Irinotecan, y bueno, tiene una alta afinidad por esas células, no necesita ser incluido como el TDM1 dentro de la célula, sino que llega a la célula y en la misma célula, en la proximidad, libera el Govitecam y genera el efecto terapéutico. Bueno, eso es el racional del anticuerpo. Ya habíamos visto que en fase 2, fase 1 había unas respuestas muy, muy interesantes. Se hizo un estudio fase 3. 529 pacientes a recibir tratamiento a criterio del médico tratante versus el sacituzumab govitecan en pacientes que tenían más de 2 líneas de quimioterapia previa. Esto es, pacientes muy pretratados, triple negativo, una población bastante horrible. Bueno, el endpoint, lamentablemente con esta, no puedo ver los criterios, si esto puedo sacarlo, perdón, un minutito. Ahí está. Los endpoints, el endpoint primario era sobrevida libre de progresión y de los secundarios el sobrevida global y tasa de respuesta, duración de respuesta y fenómenos tóxicos. Y bueno, fíjense, hay una enorme diferencia en sobrevida libre de progresión, estadísticamente significativa. Esto es para incluso para el comité de evaluación independiente, que era cegado, no ciego, cegado puede ser, ciego no puede ser porque tenía que ver imágenes, pero bueno, cegado, y acá vemos que para ellos la diferencia es altamente significativa, con un hazard ratio 0,41 y una P altamente significativa en cuanto a sobrevida libre de progresión, que pasó de ser 1.7 meses, acuérdense que son pacientes muy pretratados, a 5.6, y en sobrevida global, que las pacientes con este anticuerpo tienen una sobrevida promedio, mediana, de 12 meses, a diferencia de 6 meses para el grupo que no hizo este anticuerpo. En cuanto a toxicidad, la toxicidad es manejable, es toxicidad conocida, neutropenia, anemia, estamos acostumbrados, diarrea, con todos los nuevos agentes, todo tiene diarrea, todo produce diarrea. Alopecia es leve, no es una alopecia severa, sino que es una alopecia leve, grado 1 o 2, y en general se toleró bien y es manejable con algunas reducciones de dosis. Estas son las tasas de respuestas, 72% de respuestas parciales, 10% de respuestas completas, con un beneficio clínico del 45% y una duración de respuesta de 6.3 meses. Lo llamativo de este estudio es tan buenos resultados y que todavía no lo tiene ninguna empresa grande, es una empresa chica, es una empresa oriental. Bueno, esperemos que nadie que siga adelante con suerte para disponerlo rápido como una alternativa muy esperanzadora para nuestros pacientes triple negativos. Ya pasando a tumores luminales, se analizaron los resultados de sobrevida global del SOLAR-1, es un estudio que todos conocemos, que mostró beneficios en la población con mutaciones PI3K para pacientes que habían progresado a una línea hormonal, y eso llevó a la aprobación de alpelisib en esta instancia, en pacientes con mutaciones de PI3K. Este estudio fue presentado ya en el ESMO del año pasado, del anteaño pasado también, y muestra resultados en PFS significativos, unos 11 meses de sobrevida contra 5 para la rama que hizo fulvestrant solo, y vemos que este es el análisis de la sobrevida global, que si bien le agrega casi 8 meses de sobrevida global, esta diferencia no logró ser estadísticamente significativa para la población general,
Por lo tanto, no hay diferencia. Yo creo que estamos acostumbrados mal a encontrar diferencias en sobrevida global. En tumores luminales es muy difícil que eso suceda. Pero analizando subgrupos vemos que las pacientes de peor pronóstico, como las que tenían metástasis pulmonares, metástasis hepáticas, y las que tenían la PI3K mutada por DNA circulante, que son las que uno asume que tienen mayor volumen tumoral, mayor carga tumoral, acá sí las curvas dan con diferencia estadísticamente significativa. Y por supuesto también el tiempo a la quimioterapia, que es un ítem que se está utilizando cada vez más, también dio significativo para la rama que hizo Alpelisib para toda la población. Después hubo un trabajo interesante que es el Next Monarch, que es un estudio para pacientes muy pretratados que no habían recibido ningún inhibidor de quinasas ciclinodependientes, 4 y 6, y que en una línea muy posterior sabemos que existe el Monarch 1, que es un estudio que mostró alguna ventaja en sobrevida libre de progresión para estas pacientes muy pretratadas que no habían tenido la posibilidad de utilizar un inhibidor, y vuelve a demostrar en esta población tan pretratada que es útil el abemaciclib, y aparece una rama que nos parece muy interesante, porque uno muchas veces estuvo tentado de asociarlo, porque bueno, ya que no hacemos un inhibidor, ¿por qué no le ponemos alguna hormonoterapia? Sin embargo, eso no estaba escrito en ningún lado, pero apareció el Next Monarch, donde una rama utiliza abemaciclib más tamoxifeno. Y bueno, fíjense, no hay diferencias en sobrevida libre de progresión, pero es una sobrevida respetable para las pacientes tan pretratadas, 9 meses para la combinación abemaciclib-tamoxifeno, 7 meses, 7.4 para abemaciclib monoterapia, y lo que llamó más la atención es que hay una diferencia en sobrevida global para pacientes que hicieron la RAM tamoxifeno-abemaciclib. Quizás, bueno, esto sea aleatorio, es un estudio no demasiado grande, es un estudio chico, es un estudio fase 2, randomizado, 3 ramas, hay que ver si esto se transcribe realmente se ve en un estudio más grande, pero básicamente lo que nos habla de que es posible combinar tamoxifeno con abemaciclib, a expensas de una mayor incidencia de fenómenos trombólicos, un 10.3% de fenómenos trombólicos que, bueno, debemos estar alertados, pero no creo que sea una contraindicación para sumarlos. Y bueno, y el porcentaje de neumonitis, que no fue diferente con el agregado de tamoxifeno, fue también muy bajo. Y por último, un estudio que es el FIPER, que es un estudio fase 2, en realidad que ya está un poco pasado de moda, porque en realidad de lo que querían es demostrar si fulvestrant monoterapia, pacientes vírgenes de tratamiento, primera línea, podía ser equivalente a una combinación como el Paloma 3, un fulvestrant palbociclib. Es un estudio 1 a 1, el endpoint primario fue la sobrevida libre de progresión a 1 año, y acá vemos que esa diferencia, si bien existe, no fue significativa, con lo cual uno podría decir no es diferente, pero en la sobrevida libre de progresión sí vemos que hay, perdón, se llevó para atrás, uy, perdón, ya termino. Bueno, hubo una diferencia significativa en sobrevida libre de progresión para este estudio. Si bien es un estudio chico, la población que tenía metástasis óseas, quizás es el grupo de pacientes donde no se ve esa diferencia, y es el grupo del famoso estudio Falcon que podía tener esa utilidad. Para concluir, disculpen que se me adelantó, podemos decir que entonces atezolizumab confirma prolongación de sobrevida en primera línea PD-L1 positivo, pero exclusivamente asociado a nab-paclitaxel. Hay mucho todavía por conocer, de conocimiento de cáncer de mama frente a los inhibidores de checkpoint. Fue una de las cosas que dijo David Miles, que todavía estamos muy en etapa, en la era de piedra. Sacituzumab con Mitecam, beneficio significativo en sobrevida libre de progresión y sobrevida global en pacientes triple negativos pretratados con alto nivel de evidencia. Fase 3. Alpelisib mejora la supervivencia global, sin diferencia, sin significancia estadística por lo menos, pero hay subgrupos que se beneficiaron de forma significativa. Y
El abemaciclib, monoterapia, en pacientes muy pretratados, confirma actividad terapéutica. Y el tamoxifeno es factible y puede prolongar la sobrevida, quizás en algunos casos, a expensas de algún fenómeno tromboembólico que hay que tener en cuenta. Bueno, nada más, gracias. Doctor Vela está muteado. Perdón. Muchas gracias, Jorge. ¿Estoy al aire? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, lo puedo tener a Jorge y a Gonzalo un ratito, así vamos a algunas preguntas de mama, alguna discusión y después pasamos a los otros temas. Ezequiel. Sí, ningún problema. Bueno. Nosotros acá tenemos un grupo de preguntas que nos han llegado y voy a tratar un poco de unificarlas. Una de las principales preguntas es, obviamente vos lo referiste fuertemente, Gonzalo, porque tener 42% de falta de adherencia en un resultado de un estudio de investigación es realmente preocupante. Los estudios de adyuvancia en general tienen baja adherencia, es difícil poner pacientes en adyuvancia, eso está demostrado. Hay pruebas biológicas que han demostrado, creo que de Fabris André, que han demostrado que la adherencia al tamoxifeno es baja, con dosajes de tamoxifeno. Y he recibido preguntas con respecto a la adherencia. En estos estudios, ¿vos sabés si hubo alguna prueba que manifieste qué tipo de inadherencia hay en el estudio de palbociclib? No. De hecho, el PALAS todavía ni siquiera está publicado. Se presentó pero no está publicado en forma de paper. Lo que sí tiene el PALAS es digamos, tomaron muestras, ellos lo dijeron en la reunión, tienen muestras de prácticamente todos los pacientes, con lo cual se va a poder, y espero que lo hagan, dosar y evaluar la compliance desde lo farmacológico, ¿no? Para ver si uno puede y también sería interesante comparar a aquellos pacientes que tuvieron una buena adherencia versus las que no tuvieron una buena adherencia, a ver si hay una diferencia y si eso también nos muestra alguna diferencia. No, lo que se publicó con respecto a la adherencia es lo que yo mostré, que como vos decís, la verdad que uno esperaba, cuando conoció que estaban estos protocolos, nosotros participamos en el Monarquí, y sabíamos que estaba el PALAS y está el Natalí, uno pensaba que el abemaciclib iba a tener una adherencia un poco menor a los otros, ¿no? Y entonces, la verdad que nos sorprendió a todos esta diferencia de adherencia entre el PALAS y el Monarquí. Muy bien. Jorge, ¿vos tenés algún comentario con respecto a esos resultados dispares? No, quizás yo creo que fue una selección diferente de pacientes, ¿no? Los pacientes del PALAS eran pacientes de menor riesgo, y quizás el análisis en pacientes hormonodependientes, no seleccionados, las curvas se abren más tardíamente. Yo sería cauto en decir que es un estudio que no sirve, creo que hay que esperar, que hay que darle más tiempo al seguimiento de estos pacientes que por ahí tienen recaídas más tardías. Quizá lo que yo cuestiono un poco es el diseño de por qué 2 años de tratamiento, ¿no? con inhibidores. Me parece como que si las pacientes van a recaer más tardíamente, ustedes fíjense también en el estudio de Monarcher también empiezan a abrirse las curvas muy al final, como que uno pensaría que si uno siguiese con los inhibidores se vería abrir las curvas. Pero bueno, son cosas teóricas, ¿no? En Natali también, con ribociclib, el tiempo de uso es bastante corto y uno se pregunta por qué, y bueno, es caprichosa la elección, no hay un fundamento claro. Volviendo a preguntas sobre adyuvancia, la doctora Reiner nos pregunta
si los subrogantes como tiempo libre de progresión son suficientes en estudios de adyuvancia. Bueno, una pregunta de difícil respuesta. Yo particularmente creo que es imposible no tener el tiempo libre de progresión como subrogante porque la sobrevida se ve modificada por muchísimos aspectos. Así que me parece que esa es una respuesta para mí. No sé, Jorge y Gonzalo, ¿qué opinan sobre estos subrogantes? Que la sobrevida global, siempre uno quiere ver beneficio en sobrevida global. El problema es que para demostrar beneficio en sobrevida global, en adyuvancia necesitas estudios con muchos pacientes. O sea, tiene que tener para tener poder estadístico para demostrarlo, tiene que tener muchos pacientes y muchos. Es muy difícil demostrar eso, y por eso todos usan sobrevida libre de enfermedad. Me parece que se va a seguir usando sobrevida libre de enfermedad. Es imposible instalar un tratamiento basado en sobrevida global en cáncer de mama temprano, ¿no? Es muy difícil. En referencia al tema de inmunoterapia, me parece que abarcamos acá a neoadyuvancia y avanzados. Hay una pregunta de Zenón Beguelin referida a la proporción de pacientes con triple negativos en cada subgrupo. Y esta es una discusión que Zenón Beguelin se pregunta si los receptores androgénicos no habrán predominado en alguno, pero uno podría preguntarse si a lo mejor en alguno no hubo mucho basaloide, que tiene muy buena respuesta a la quimio sola. En general yo anticipo mi opinión, creo que no están hechos esos análisis en triple negativo y me parece que esa es el hueco y la patinada de la inmunoterapia en triple negativo. Jorge y Gonzalo, ¿qué opinan sobre esto? Sí, coincido. Triple negativo es una población de pacientes muy heterogénea. Yo siempre pongo el dibujito de la pandilla del Don Gato. Son múltiples tumores diferentes que se comportan en forma dispar. Así que según lo que uno ponga de un lado o del otro, los resultados pueden ser muy discrepantes. Coincido que los tumores con receptores androgénicos tienen un comportamiento mucho más lento, por ahí poco respondedores al tratamiento, parecen más tumores hormonodependientes que los LAR, y también los basaloides que ahí responden espectacularmente a paclitaxel. A mí me llamó mucho la atención esa sobrevida tan larga en pacientes tratados con paclitaxel monodroga, ¿no? No se consigue con ningún resultado, ningún otro estudio. Con lo cual eso ya por sí, cualquier cosa que uno pueda, fíjense que la curva de las pacientes que hicieron la combinación es más o menos coherente con la rama del NAP, paclitaxel, del symptom trade. Pero bueno, son elucubraciones nomás, ¿no? Por ahora yo creo que es eso, que puede haber diferencias en la selección de pacientes como una de las principales consideraciones a tener en cuenta, que no lo dije, razón. Bueno, acá hay una pregunta más específicas, una pregunta de la doctora Karina Bonini de San Francisco, Córdoba, que pregunta si ustedes ya incluirían el tratamiento de inmunoterapia en neoadyuvancia y si no tuvieran respuesta completa, ¿seguirían con inmunoterapia o pasarían a capecitabina? Jorge, y un ratito cada uno, por favor, así nos acotamos en los tiempos, porque hay varias preguntas. Sí. A ver, yo voy a contestar lo que creo. Si tuviese disponible y aprobado la inmunoterapia, sí la usaría. En pacientes de alto riesgo la usaría. Sobre todo en pacientes con mucho compromiso ganglionar, sí la usaría. En axila negativa me cuesta más, porque la verdad que la toxicidad a mí me preocupa de la inmunoterapia en una población de pacientes que tiene una tasa de curación relativamente alta, de todos modos, ¿no? Los tumores chicos con axila. Ahí no estoy muy convencido. Con respecto al manejo posoperatorio, tenemos muy poca información para decidir qué es lo que hay que hacer. Ninguno de los estudios se enfocó todavía de los reportes en qué es lo que sucede después y cómo debemos manejar la enfermedad residual y la respuesta a patología completa inducida por quimioinmuno. Así que no hay una respuesta, yo creo.
que va a ser caso por caso y probablemente si le preguntamos a 10 personas distintas encontremos resultados. No lo tengo claro. No sé si no es una respuesta por ahí muy académica, pero me parece que no está claro. Si tengo una paciente con mucho compromiso ganglionar y le hiciera neoadjuvancia con inmuno y quimio, y tiene respuesta patológica completa, seguiría con la inmuno, como están diseñados los trabajos. Si no tiene respuesta patológica completa y la paciente está bien y toleró y demás, y por ahí uno se tentaría agregarle la capecitabina a la inmuno. Ahora, si esto si hace sentido, que la verdad es muy difícil de saber. No lo sé. Jorge, No, perdón, dale Jorge, sí, perdón. no, iba a decir nada más que coincido con Gonzalo, ¿no? Que por ahora Ah, no tenemos posibilidad de utilizarlo, y después, bueno, en alguna población de alto riesgo, pues, creo que sí va a ser de utilidad poder acceder a la inmunoterapia, ¿no? Son diseños diferentes. El otro, el capecitabine, es en pacientes que no tuvieron respuesta completa de la neoadjuvancia clásica, es lo que tenemos hasta ahora y lo que seguimos usando. Quizás cuando desembarque la aprobación de la inmunoterapia, tengamos otro foco, nada más. hay dos preguntas con respecto a Weisberg. No está discriminado por dosaje de TROP2. Aparentemente, dentro de lo preclínico, está presente en la gran mayoría de los tumores, y sobre todo en los tumores altamente proliferativos. Va a decir que quizás uno después, hilando fino, pueda llegar a ver que las pacientes con tumores basales o tumores eh, luminales B con incidencia muy alta, esas sean las pacientes por ahí más candidatas, pero no está, es independiente de la presencia o no de TROP2. La doctora Blanca Díez pregunta si esta droga que tiene penetración en el sistema nervioso central, el estudio incluyó cerebrales. O sea, si tú... Sí, no está analizado particularmente qué pasó con esas pacientes, pero hay pacientes que habían sido incluidas. Creo que en el análisis de su grupo es el grupo que se benefició. No tengo datos concretos de eso. Las dos últimas preguntas, una de Facundo Argañarás para Gonzalo, que pregunta si crees que, bueno, algo dijiste, pero si crees que la dosificación distinta de la abemaciclib puede haber tenido influencia en el resultado, el hecho de que sea continuo, ¿no? Es difícil de contestar. No creo. No lo creo, pero puede ser. Pero no creo. Yo creo que con la información que tenemos hoy y el análisis y todos los análisis que he leído y que he escuchado y lo que yo puedo deducir, la diferencia más grande es la adherencia. Me gustaría ver qué pasa en el PALAS, insisto, en las pacientes que tuvieron adherencia versus las que no. Creo que ahí debería haber una diferencia. El impacto que tiene el palbociclib en enfermedad macrometastásica hace, digamos, uno debería pensar que para la micrometastásica, sobre todo la metástasis de las recaídas tempranas, debería tener algún efecto. Entonces, me cuesta pensar que sea potencia de una droga sobre otra. La verdad, puede ser que sea así, no creo que no está cerrado y nadie lo sabe, pero yo no creo que esa sea la explicación que hoy tenga más argumentos. Finalmente hay una pregunta de la doctora Sarlenga. Si sabemos en el 355, en el Keynote 355, cuántos pacientes habían hecho PACLI previo y cómo anduvieron esos pacientes en función de los resultados negativos que tuvo el Impassion 131.
Sí, no tengo los porcentajes, Yo en tampoco. mente, pero son ese grupo que más se benefició, el grupo que hizo Taxanos, y yo creo que la mayoría había hecho Paclitaxel. Así que los dos que hicieron, estaba Gemcitabine como otra de las ramas. El grupo que más se benefició con la combinación fue el que hizo Taxanos. Así que Habían hecho Pacli previo, visto los resultados de Impassion 131, que, bueno, eran pacientes con Pacli, muchos de ellos ya habían recibido Pacli, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí, en el 355 el beneficio fue en los pacientes con PACLI y les fue bien. Sí. sí, sí, Lo que sí. pasa es que en ese estudio se podía hacer NAP paclitaxel o paclitaxel, eso también Sí. estaban las dos opciones. Y no sabemos qué porcentaje de pacientes, o por lo menos eso yo no lo vi publicado, qué porcentaje de pacientes recibió Hizo NAP Pacli paclitaxel previo. y, Sí, y cómo le fue a cada uno, ¿no? Porque eso también claro. es interesante de ver. Con respecto a Abema Abema monodroga, Abema tamoxifeno, ya había habido un reporte de palvo monodroga, palvo tamoxifeno. Yo no me acuerdo si en San Antonio o en pacientes bastante tratados. Me acuerdo que la conclusión fue: de ninguna manera hay que usar inhibidores ciclínicos solo, y siempre es mejor usarlo con tamoxifeno. ¿Ustedes se acuerdan de ese trabajo? Coincidiría con este resultado de Next Monarch, ¿no? Sí, 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 es un estudio, sí, viejo ya, yo ni me acuerdo de Viejo, los sí. resultados, pero obviamente, porque debería ser mucho mejor el sinergismo que hay entre, ¿no? los antiestrogénicos, sea cual fuera, y los CDK4 está claro, está la rama del Monalisa 7 que tiene una rama tamoxifeno también que muestra igual beneficio que letrozol. Lo que pasa es que, bueno, quizás no el sobrevida, pues es un grupo más chico, pero eh, el tema era la dificultad que había con Sí. la prolongación del QT con Ribo. Pero sí, con abemaciclib, con palbociclib, sí. No tenemos ningún aval para utilizar palvo ahora con tamoxifeno, pero tenemos algo escrito, por lo menos para usarlo con abemaciclib en esas pacientes que ya hicieron inhibidor de aromatasa, se hicieron fulvestrán, y tenemos esa chance. Bueno, la verdad que me parece interesante para una paciente poder asociarlo, ¿no? Muchísimas gracias a los dos, Gonzalo y Jorge. Los liberamos para que sigan viendo ESMO, no se vayan a ningún lado. Bueno, Gracias. Pues ESMO. Chao. Gracias a todos. Chao, gracias. chao, que estén muy bien. Vamos, Gracias. gracias. Vamos a ir ahora a otro tema, a la doctora Bernadette Calabrese del Instituto Fleni, que nos va a hacer una revisión de lo que se habló en el post-ESMO, bueno, post-Madrid, con respecto al sistema nervioso. Verne. Hola, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos a compartir el espacio del sistema nervioso central. Entonces, vamos a comentar que se presentaron solamente 32 trabajos, y de los 32 trabajos, vamos a ver si alguno de ellos cambia nuestra práctica clínica. Se seleccionaron 4 trabajos, los cuales son la mutación del promotor TERT, evaluación del MGMT por pirosecuenciación. Vamos a hablar un poquito sobre las metástasis intracraneales con la fusión del entrectinib y biopsia líquida en líquido cefalorraquídeo. Para comenzar, sabemos que las mutaciones del promotor de la telomerasa transcriptasa reversa aparecen en el 90% de los pacientes con glioblastomas y IDH1 wild type. Estas mutaciones provocan de 2 a 4 veces aumento en la actividad transcripcional y tienen un posible factor predictivo, pero el impacto pronóstico es controversial. El primer trabajo que vamos a discutir es el trabajo de Weller con las mutaciones del promotor TERT y la metilación del MGMT en glioblastomas IDH1 wild type, y ver si existe algún vínculo. Para ello, se evaluaron 2 cortes de pacientes, una prospectiva y una retrospectiva,
y se vieron las mutaciones del MGMT metilado y las mutaciones TERT a través de pirosecuenciación. Como verán en la pantalla izquierda, se evaluaron todos los pacientes en la corte prospectiva, MGMT metilado y TERT mutado, y del lado derecho se ve todos los pacientes que no recibieron, digamos, que recibieron alguna vez temozolomida. Y se ve que tanto en tiempo a la progresión como en sobrevida, en MGMT no metilado, la mutación TERT no tenía impacto. Y en cambio, en las mutaciones del MGMT metilado y mutaciones TERT tampoco cambiaba en los resultados. Por tanto, en la corte MGMT metilado, las mutaciones TERT vieron solamente una tendencia inferior. Los pacientes que tenían MGMT metilado, tampoco la mutación TERT se asociaba a cambios en los resultados. Los patrones de temozolomida no impedían las mutaciones, el siguiente resultado, y para mutaciones calientes TERT, cualquiera de las dos era similar. Por tanto, la conclusión del trabajo es que tanto en el análisis de las dos cortes no hubo diferencia significativa en sobrevida en pacientes tratados con temozolomida, MGMT mutados y mutaciones TERT. Es decir, que la búsqueda de mutaciones del promotor TERT no sería predictivo para sensibilidad a temozolomida, pero sí se discutió que serviría para confirmar el diagnóstico de glioblastomas IDH1 wild type. Sí, los tumores del sistema nervioso central en cuanto al papel pronóstico de la metilación MGMT mediante la pirosecuenciación. Este fue un estudio italiano, multicéntrico, retrospectivo, fueron 3 centros. El objetivo era identificar la asociación entre los valores de MGMT y el resultado clínico, y identificar un punto de corte del MGMT en cuanto que se condiga con la sobrevida global. Los criterios de inclusión eran, bueno, pacientes con diagnóstico de glioblastomas, un performance de 0 a 2 y que pudieran estar recibiendo STUP. Como verán, los resultados se evaluaron 681 pacientes y la mediana de sobrevida fue de 17 meses, el tiempo a la progresión de 9,7 meses, y estas fueron las características del estudio. Estaban bien balanceados en los pacientes que tenían IDH1 wild type y los que eran IDH mutado. Y podemos ver en los resultados del análisis multivariable que se identificó el punto de corte de un 15% para MG metilado en la sobrevida en términos a 2 años. Es decir que a 2 años los que tenían MGMT metilado menos de un 15% tenían una sobrevida de 19 meses y los que tenían más de un 15%, la sobrevida sube a 53,7% a 2 años. Entonces, a medida, digamos, la mediana de sobrevida fue de 14 cuando tenían MGMT metilado de un 4% y así subía cuanto más MGMT, digamos, el porcentaje era mayor sobrevida. El análisis de la metilación del MGMT de menor a 15 se asoció con peor sobrevida y acá vemos los resultados de hazard ratio. Entonces, este estudio, digamos, es uno de los más grandes que se realizó respecto a la metilación de MGMT por medio de pirosecuenciación. Los valores más bajos se vio que tenían una peor sobrevida, entonces el valor pronóstico del MGMT se puede utilizar como para estratificar los diferentes ensayos clínicos y el punto de corte, y por ahí tal vez lo más importante de este estudio es que es de 15% y eso sí se correlaciona con la sobrevida. Para avanzar con el tercer trabajo, vamos a evaluar la eficacia intracraneal de entrectinib en tumores sólidos con fusión positiva para ENTRAC, en metástasis y metástasis cerebrales.
Todos sabemos que el entrectinib tiene actividad tumoral en tumores que tienen la fusión en TRAC, que tienen actividad por penetrar en la barrera hematoencefálica. Este estudio ya se había presentado anteriormente y se actualizaron los datos. Es un estudio donde se evalúan a su vez 3 ensayos clínicos, acá un fase 1, 2 fase 2, donde todos tenían metástasis cerebrales, tanto medibles como no medibles, y el objetivo primario del estudio era la valoración de la respuesta y el objetivo secundario la valoración de la respuesta intracraneal. Y por lo que podemos ver, digamos, las características de los pacientes, la gran mayoría tenía metástasis, eran metástasis de cáncer de pulmón, de tiroides, de sarcomas y de glándulas salivales. La respuesta intracraneal se evaluó tanto en lesiones medibles como no medibles, y el número, digamos, por ahí que hay que recordar es que la respuesta era de más del 50%, un 62% de respuesta. La duración de la respuesta y el tiempo a la progresión intracraneal también era aproximadamente de 8 meses. Y había respuesta independientemente de la radioterapia previa, o sea que pacientes que habían recibido radioterapia más allá de los que no lo habían recibido previamente, tenían respuesta intracraneal con entrectinib. Entonces, la conclusión de este estudio de eficacia fase 1-2 mostró que en pacientes con metástasis cerebrales y entrectinib, las tasas de respuesta son de 50%, aproximadamente, y la mediana de tiempo a la progresión intracraneal son de aproximadamente 8,9 meses. A su vez, se discutió la toxicidad, digamos, a nivel sistema nervioso central, era bien tolerada y en realidad no se deterioró con el uso de entrectinib. Y el último estudio que quiero comentar es un estudio que se presentó en un mini oral, pero fue la utilidad de la detección de ADN circulante en líquido cefalorraquídeo en gliomas de alto grado. Si bien, digamos, esto es un estudio prospectivo, presentado por los franceses, se evaluaban, digamos, ADN en el tumor inicial y ADN en el líquido circulante, en el líquido cefalorraquídeo, una vez que habían recaído luego del STUP. Los pacientes no tenían que tener contraindicaciones para realizar una punción lumbar, se analizaban por NSG, digamos, 21 genes target, y los pacientes, digamos, si bien fueron muy pocos pacientes, estamos hablando de 15 pacientes, la gran mayoría con glioblastomas y DH1 wild type, y el resto gliosarcomas y un glioma anaplásico, lo importante es que, digamos, todos ninguno tenía contraindicación para hacer la punción, el tiempo a la punción era más o menos de un año, y se evaluaban las mutaciones, el ADN en el líquido cefalorraquídeo en todos los casos. Y lo importante fue que en el 67% de los casos tuvieron mutaciones en el líquido. Y esas mutaciones, el perfil de la mutación difirió entre el ADN tumoral de inicio versus el ADN del líquido cefalorraquídeo en la recurrencia. Los genes alterados eran los PTEN. Entonces, como conclusión de la biopsia líquida, digamos, es una herramienta mínimamente invasiva, les dio información en 2/3 de los pacientes, las mutaciones, digamos, si bien es un estudio muy pequeño, pero se puede decir que es factible y no se correlacionó, digamos, el DNA inicial con respecto al DNA de la recaída. Por lo tanto, abre la puerta para realizar más estudios prospectivos. Entonces, como conclusión final, de los 4 trabajos, algunos nos cambia la práctica clínica, la mutación del promotor TERT no, digamos, el MGMT probablemente porque nos ayuda, digamos, a decir, bueno, 15% como punto de corte. Respecto a las metástasis intracraneales es un desafío en los tumores agnósticos, y la biopsia líquida es algo muy prometedor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bernardet. Te hago una sola pregunta, porque sí, es común hoy tenerlo.
esta discusión con los pacientes, si vos tuvieras que secuenciar un tumor del sistema nervioso, ¿secuenciarías el primario? ¿Biopsiarías la recaída? ¿Harías biopsia de sangre o biopsia en líquido cefalorraquídeo? Bueno, respecto, digamos, a la biopsia del líquido cefalorraquídeo, creo que, digamos, o sea, la biopsia en sangre no está demostrado porque no tiene alta carga tumoral. En la biopsia del líquido cefalorraquídeo, me parece que es algo que debería, digamos, estudiarse un poco más, pero, digamos, en toda esta nueva era, digamos, de evaluar el ADN circulante es algo prometedor. Y respecto a la secuenciación, siempre se prefiere, digamos, el tumor más, o sea, la recaída, porque a medida que va pasando el tiempo van ganando mutaciones. Pero bueno, a veces, perdón, no es tan fácil hacer o sea, no vamos a hacer una rebiopsia para mandar material, claramente. Muchísimas gracias, Bernardet. Bueno. Y pasamos al doctor Agustín Falco, del Instituto Fleming, que nos va a revisar el tema de tumores de cabeza y cuello y tiroides. Agustín. Bueno, muchas gracias, doctor Vela. Muchas gracias a la Asociación Argentina de Oncología por la invitación. Buenos días para todos. Vamos a tratar de no aburrirlo después de una discusión de cáncer de mama. Seguir con cabeza y cuello va a estar complicado, pero trataremos. La idea va a ser, voy a discutir lo que es la presentación en 3 grandes partes, lo que es localmente avanzado, que tuvimos muchas novedades en este congreso, podemos decir que es un congreso práctico cuello, después en avanzado y al final algún trabajo presentado interesante en cáncer de tiroides, empezando entonces por lo que es enfermedad localmente avanzada. 4 trabajos interesantes para discutir. El primero es uno que estamos esperando hace mucho, que es el GORTEC 2015-01, también le decimos el PEMBRO-RAD. Es un estudio prospectivo, randomizado, básicamente 2 ramas, 1 a 1, en pacientes, y esto es muy importante destacarlo, con carcinoma escamoso de cabeza y cuello, ANFIT a platino, donde entonces tenemos una rama de estándar, que es radioterapia más cetuximab en las dosis habituales, bien concurrente, versus la rama experimental, que es radioterapia más pembrolizumab, dosis fija, 200 miligramos cada 21 días concurrente. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de recurrencia locorregional, un poco las características de los pacientes. Está muy cargada la diapositiva, lo que me interesa destacar es que están bien balanceadas. Lamentablemente en esta primera presentación no tenemos resultados de estatus de HPV, por más que teníamos casi 60% de pacientes orofaringios, y tampoco está informado los resultados del estatus del PDL1, que también sería interesante ver en esa población cómo le fue. Más de 130 pacientes se randomizaron, como les decía, las 2 ramas. Lo primero que presentaron fue la tolerancia, la seguridad. No sorprende que la rama con cetuximab tenga más mucositis, más rash, dermatitis acneiforme y rash, y en la rama pembrolizumab un poco más de disfunción tiroidea, pero con una tolerancia realmente muy buena, habitualmente de bajo grado. Como les decía, objetivo primario, recurrencia locorregional, sin diferencias estadísticamente significativas entre las 2 ramas. Tampoco hubo diferencia significativa en sobrevida libre de enfermedad, tampoco en sobrevida global. No hubo diferencias en las recurrencias, tanto regionales como a distancia. Después en la discusión podemos ver un poco el análisis de este estudio. El segundo estudio que se presentó interesante en enfermedad localmente avanzada, este es un estudio que veníamos esperando hace bastante tiempo, con algún resultado preliminar publicado, es el Javelin 100 de cabeza y cuello, es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, donde pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello, casi 700 pacientes, es un estudio importante, como les decía, por mucho tiempo esperado, con enfermedad de alto riesgo. Bien, ahora vamos a ver las características. Se randomizaba al estándar, que es radioterapia con cisplatina en alta dosis, o sea, 100 miligramos metro cuadrado cada 21 días concurrente por 3 ciclos, versus la rama con radioterapia más avelumab concurrente, con un ciclo previo de avelumab, y después mantenimiento posterior a la quimio, radioinmunoterapia por 12 meses. ¿Bien? Las características, el objetivo primario de este estudio tiene que ver con la sobrevida libre de enfermedad, sobrevida de progresión. Las características de los pacientes bien balanceadas, simplemente destacar, como les decía, enfermedad de alto riesgo, la gran mayoría HPV negativo, 40% de los pacientes con tumores T4 y la mitad de los pacientes con enfermedad nodal de alto volumen.
sobrevida, el objetivo primario del estudio, sobrevida libre de progresión, sin diferencias significativas, fíjese el hazard ratio de 1.21, un poquito mejor el placebo inclusive, el estudio fue cerrado precozmente en el análisis interino por cruzar el límite de futilidad. En todos los subgrupos evaluados, fíjense que favorece el placebo, exceptuando, ahí amplió un poquitito, en los pacientes que eran PDL1 positivos, bien, según el anticuerpo utilizado con avelumab, los que tenían más del 25% de expresión de PDL1, podría haber algún beneficio, bien en esa población seleccionada, pero fíjense que el hazard ratio cruza el 1, sin beneficio en sobrevida global, bien, como les decía, cerrado previamente por futilidad, tasa de respuesta global sin diferencias, bien, en el estándar y en la comparación con inmunoterapia. Las toxicidades, y esto se va a repetir un poco en toda la presentación, realmente la toxicidad con inmunoterapia agregada a la radioterapia no varía, no hay mayor incidencia de efectos adversos severos, es muy manejable. Obviamente un poco más de toxicidad inmunomediada, fundamentalmente disfunción tiroidea en un paciente que ya además se está irradiando, la evaluación siempre es complicada en cabeza y cuello en este aspecto, pero bueno, es lo interesante a destacar. El tercer estudio, este es el único estudio positivo randomizado de enfermedad localmente avanzada, es un estudio de esta molécula que conocemos hace un tiempito como Devio 1143, que ahora ya tiene nombre, que es el Xevinapant. Es un estudio fase 2, randomizado, ya se presentaron los primeros resultados en ESMO del año pasado, ahora actualizaron algunos datos de eficacia, como les decía, es un fase 2, un poquito menos de 100 pacientes, que se randomiza 1 a 1 al estándar de tratamiento de esta enfermedad localmente avanzada, carcinoma escamoso, de radioterapia más cisplatino, como en la rama control, y en la rama experimental, el agregado de este Xevinapant, por vía oral, bien, 14 días en un ciclo cada 21, objetivo primario del estudio es el control locorregional a 15 meses. ¿Qué es el Xevinapant? El Xevinapant es un inhibidor, es un diablo mimético, un SMAC mimético, bien, de estos activadores de caspasas secundarios mitocondriales, que lo que hacen básicamente es liberar el freno de la apoptosis, que es un mecanismo de resistencia y que está altamente sobreexpresado en carcinoma escamoso de cabeza y cuello, que genera resistencia a la radioterapia, como les mencionaba. Las características de los pacientes se presentó en ESMO del año pasado, les pongo este diapo para recordar, pero son pacientes de alto riesgo, bien, la gran mayoría, estadio 4 no metastásico, 80% de los pacientes HPV negativos, bien, tuvo una excelente compliance, sin toxicidad agregada de este Xevinapant a la radioquimioterapia. Fíjense el objetivo primario del estudio, sobrevida libre de progresión a 3 años, bien, con una diferencia estadísticamente significativa, el hazard ratio llama la atención, 0.34, un beneficio importante, fíjense las curvas bien separadas, y también beneficio con significancia estadística en sobrevida global a 3 años, bien, versus placebo, quimioradioterapia. Como les decía, la toxicidad del Devio 1143 es muy bien manejada, muy manejable, no hubo agregado importante de toxicidad de grado 3-4 a la quimioradioterapia. El último trabajo que les voy a mencionar, de enfermedad localmente avanzada, es un estudio que llamamos de ventana de oportunidad, con el uso de neoadjuvancia, de inmunoterapia en pacientes que van a ir a cirugía, es el Incision, es un fase 1-2, lo que reciben estos pacientes es un estudio chiquitito, bien de poco más de 30 pacientes, que vamos a evaluar la rama que recibe 2 ciclos de nivolumab, dosis estándar, dosis la que utilizamos actualmente, que es la dosis fija de 240 cada 15 días, más una única aplicación de ipilimumab en la dosis de 1 miligramo kilo, o sea, son solamente 2 ciclos de inmunoterapia, uno doble, previo a la cirugía. Y el objetivo de este estudio, por ser un estudio de ventana de oportunidad, es ver la tasa de respuesta patológica en este grupo de pacientes. Llama la atención, bien que con solamente, como les decía, 2 ciclos, uno doble de inmunoterapia previo a la cirugía, un poquito más de 30% de respuesta patológica casi completa, este es el término que utilizamos en cabeza y cuello para sobre el 90% de necrosis, o sea, no llega a ser el 100%, entre el 90 y el 100% de necrosis tumoral. Y lo interesante en este estudio muy chiquitito, que no deja de ser nada más que un generador de hipótesis y el puntapié para estudios randomizados más grandes, es que la sobrevida libre de recurrencia a 14 meses fue del 100% en esos pacientes que tuvieron respuesta patológica casi completa. O sea que es interesante como para lo que sigue, como generar lo que sigue, sin toxicidades importantes, se los decía que lo voy a repetir en todos los estudios de enfermedad localmente avanzada y en metastásico igual.
No hubo demoras, esto se presentó en ESMO del año pasado, demoras en la fecha estimada de cirugía y en el tiempo de la cirugía con la utilización de inmunoterapia neoadyuvante. Entonces, para terminar y hacer un cierre un poquito de lo que es enfermedad localmente avanzada, como conclusiones, hasta ahora, y lamentablemente, porque teníamos mucha expectativa a partir de los resultados de enfermedad metastásica, son pobres los resultados de inmunoterapia agregado a la radioterapia en enfermedad localmente avanzada, evaluando un poquito el Javelin 100. La pregunta que nos hacemos en cabeza y cuello desde que tenemos los resultados en enfermedad avanzada es si los anti-PDL1 son iguales que los PD1, porque ya tenemos los resultados del Eagle, tenemos los resultados del HOG, donde, por ejemplo, el durvalumab no muestra beneficio en un grupo de pacientes donde está claramente demostrado el beneficio de anti-PD1 como nivolumab o pembrolizumab, si es lo mismo los anti-PDL1, si no son lo mismo, entonces, ¿qué pasaría a utilizar anti-PD1, por ejemplo, como el Pembro-Rad, en una población previo y posterior, más allá de la concurrencia? Creo que el Keynote 4.12 va a tener un poco de luz a esto. Otra de las preguntas que se plantean es si no hay un efecto, digamos, inmunosupresor, entre comillas, de la radioterapia con depresión linfocitaria. Este es un trabajo que se presentó en de prebásica que se publicó este año. Está demostrado bien que el agregado de utilizar concurrentemente radioterapia, en este caso con pembrolizumab, en el modelo de cabeza y cuello, lleva una depresión linfocitaria y una menor infiltración en el microambiente tumoral del linfocito CD4 y CD8. Eso es una pregunta, también una hipótesis que uno puede plantear para buscar entender los resultados. ¿Qué pasa con los niveles de PDL1 en localmente avanzado? Sabemos el estudio pivotal, el fase 3, en primera línea, donde el 85% de los pacientes tenían algún grado de expresión de PDL1, el trabajo de pembrolizumab, el trabajo de Javelin no fue presentado, pero una publicación previa mostraba una tasa de presentación de expresión de PDL1 de entre 20 y 25%, es lo mismo el rol que tiene el PDL1 como biomarcador, llevando a la inmunoterapia a estadios más tempranos. ¿Qué pasa con el HPV? Bien, o sea, un estudio está presentada su publicación, pero en el otro no, es lo mismo la inmunoterapia localmente avanzado dependiendo del estatus del HPV. Con respecto al Xevinapant, este inhibidor de las proteínas antiapoptóticas, los resultados fueron muy interesantes, ya los habíamos visto algo en ESMO del año pasado, el fase 3 está ongoing, esperaremos esos resultados. Y con respecto al rol que pueda tener la inmunoterapia como neoadyuvante, los resultados son más que interesantes. La pregunta que nos hacemos es qué rol juega los anti-CTLA4, entendiendo que hasta ahora los resultados, por ejemplo, de tremelimumab en enfermedad avanzada muestran una tasa de respuesta muy, muy bajita, quizás el beneficio es solamente los anti-PD1, hay estudios ongoing que van a mostrar, digamos, estas respuestas o traer un poco de luz a estas respuestas. Con respecto a la enfermedad avanzada, voy a ser muy rápido, no hubo grandes trabajos, todo está un poquito avanzando. Quizás el más interesante con respecto a combinaciones es esta droga, que es el MEDI 0457, que es un estudio que se presentó en pacientes, como les decía, en enfermedad avanzada metastásica escamoso, HPV positivos, bien, es un estudio muy pequeño, es un fase 2, no randomizado, un poquito más de 30 pacientes, donde los pacientes reciben durvalumab, un anti-PDL1, más este MEDI 0457, bien. El objetivo primario del estudio es la tasa de respuesta. ¿Qué es esta droga? Es una vacuna de ADN que tiene básicamente 3 plásmidos, estamos hablando, recuerden, de enfermedad HPV positiva, tiene, como les decía, 3 plásmidos, de los 2 serotipos más comunes presentes en esta patología, que es el 16 y el 18, y un tercer plásmido es la interleuquina 12 que actúa como un coadyuvante. Bien. Acá está un poco las características de los pacientes, interesante destacar que un poco más del 30% eran PDL1 positivos por el punto de corte del anticuerpo monoclonal, podía incluir pacientes que sean de primera línea o de segunda línea, platino sensible o platino refractario. Las toxicidades, como les decía al principio, no agrega grandes toxicidades el utilizar estas moléculas de inmunoterapia en estos pacientes, y con respecto a la eficacia, fíjense, en primera línea platino sensible 33%, y en no hubo respuestas en platino refractario, que es un grupo de particular mal pronóstico, en segunda línea 22% de tasa de respuesta. Es una molécula que en combinación podría traer algún beneficio y resulta interesante ver los resultados a posteriori. Con respecto al último estudio que voy a presentar en enfermedad avanzada, es un estudio que venimos hablando ya de hace 2 años, en los 2 últimos congresos europeos tenemos novedades del Keynote 048, que es el que lleva a la aprobación y a la utilización, en definitiva,
de inmunoterapia en primera línea con pembrolizumab, monoterapia en pacientes PDL1 positivos, o pembrolizumab más quimioterapia en pacientes independientemente del estatus del PDL1. Esto es una actualización a 4 años, no voy a aburrirlos con discutir de vuelta las mismas curvas que venimos discutiendo siempre y que conocemos, pero no deja de, por lo menos a mí, impresionarme ver curvas de pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello, con sobrevidas con 4 años de follow-up, que están cercanas al 20, incluso 30%, cuando combinamos pembrolizumab con quimioterapia. Eso es más que interesante, la primera vez que lo vemos en un estudio de primera línea en cabeza y cuello, con duraciones de respuesta. Fíjense las diferencias de las curvas, bien, y cuán distinto es con respecto a la quimioterapia convencional que utilizábamos en primera línea, tanto con pembro monoterapia como con pembro más quimioterapia. Las conclusiones de enfermedad avanzada van a ser muy breves, como les decía, poquitos trabajos, interesantes. Creo que se confirman los resultados de lo que ya sabíamos, que es la inmunoterapia en primera línea a largo plazo, y obviamente lo que sigue siempre en inmunoterapia, en la mayoría de los modelos de tumores sólidos, tiene que ver con las combinaciones y elevar la cola de curva, y convertir esos tumores inmunológicamente fríos en calientes, y eso es lo que estamos, y es el paso que sigue en enfermedad avanzada. Un trabajo que me pareció muy interesante, esto va a ser como un tópico separado, que es HPV. Este es un estudio que hicieron en conjunto Birmingham y el Instituto Catalán de Oncología, con Miran Taberna a la cabeza, que básicamente lo que quiere evaluar es un estudio multicorte internacional, donde quiere evaluar cómo se comportan. Sabemos al día de hoy que el estatus de HPV evaluado por inmunohistoquímica P16 es un surrogante de sobrevida, es un factor pronóstico no predictivo, es lo que guía un poquito lo que son los estudios de escalamiento en esta patología. Lo que quiere demostrar este estudio es evaluar cómo se comportan en base al estatus de infección viral por HPV, PCR o FISH-SISH. Si existen diferentes formas de comportamiento con respecto al pronóstico en los diferentes subgrupos de pacientes. Como les decía, fueron 13 cortes distintos de diferentes partes del mundo. Un poco, estas son las características de los pacientes. Esta es una diapo de vuelta muy cargada, pero me interesa simplemente destacar, fíjense, y por eso va a ser importante el análisis multivariado, que hay diferencias. Los pacientes que son doble positivos, P16 positivos y HPV positivos, tienen menor carga tabáquica, son más jóvenes, son T más bajos y N más altos. Es como que esta tabla nos muestra que en realidad parecería ser como que siempre lo que hablamos de pacientes HPV positivos tiene que ver con los doble positivos, ¿bien? Y también hubo diferencia con respecto al tratamiento. No vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero esto remarca, como les decía, la importancia de lo que después va a ser el análisis multivariado en el análisis del estudio. Fíjense un poco los resultados de lo que vieron. Para resumirlo, básicamente comparándolo con lo que sería el doble negativo, es como que nos estamos compartiendo con tres grupos distintos. Los doble negativos con peor pronóstico, es la curva azul. Los doble positivos, fíjense el hazard ratio comparado con los doble negativos es del 0,25, y después tenemos un grupo intermedio, que es una mezcla de los P16 positivos, HPV negativos, o viceversa, P16 negativos, HPV positivos. Bien, esto se ve tanto en sobrevida global, en sobrevida libre de enfermedad, siempre a 5 años, y en el riesgo acumulativo de muerte específica de la enfermedad. Bien, siempre se ve las 4 curvas divididas en 3 grupos. Bien, entonces, un poco la conclusión de este estudio es que lo que les decía antes, en realidad tenemos 3 grupos, con HPV, ya lo sabemos desde el estudio pivotal del 2010 publicado en New England, el trabajo de Ann, que todos conocemos. En ese momento la clasificación era más clínica, sin un fundamento biológico, y sabíamos que teníamos los 3 grupos en base a estatus de HPV, carga tabáquica, y después el grupo del medio estaban incluidos en base a T y N, o sea, la estadificación, y sabíamos que teníamos el grupo del estudio de alto riesgo y de riesgo intermedio. Este es un estudio antiguo que todos conocemos. Hoy quizás este trabajo es un puntapié que nos permite pensar a ver si no hay una clasificación o un sustento un poco más molecular, de base más molecular de esta clasificación tan clínica. Hoy quizás este trabajo dice que quizás tenemos pacientes verdaderamente positivos, HPV positivos, que son los doble positivos, P16 y HPV, o sea, el ADN, y que estaría mediado por las oncoproteínas vinculadas al HPV, que son E6, E7, y que actúan, como sabemos, vía retinoblastoma y P53.
los tumores verdaderamente negativos, que son los doble negativos, P16 y HPV negativos, y que son los pacientes con mayor carga tabáquica y que su oncopatogenia estaría vinculada a las mutaciones vinculadas al tabaquismo, incluso en P16, a la quinasa dependiente de ciclina. Y después nos encontramos con este grupo intermedio, que ya lo conocíamos, quizás es el mismo grupo que veíamos clínicamente en el trabajo de Ann, donde está en esta discordancia P16-HPV, quizás los pacientes P16 positivos, HPV negativos, tienen que ver con mutaciones asociadas al tabaquismo, pero que no sean la de esta quinasa dependiente de ciclina. Quizás tiene que ver, y se planteó en la discusión, con que está involucrado algún serotipo viral distinto al 16, eso es más discutible porque la gran mayoría hay trabajos que muestran que hasta el 86% de los carcinomas orofaringeos HPV positivos tienen que ver con el serotipo 16, y después, viceversa, los P16 negativos, HPV positivos, quizás tienen que ver con alteraciones de las oncoproteínas del HPV, sumado a alguna alteración asociada al tabaquismo, en este grupo intermedio que ya sabíamos de la clasificación de ANG. Último trabajo, y ya con esto no los aburro más, de cáncer de tiroides. Me pareció un trabajo importante destacar el siguiente, porque es el tercer fase 3 que tenemos presentado en cáncer de tiroides, vamos a ver carcinoma diferenciado de tiroides avanzado, iodo refractario. Bien, este es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado. Es interesante destacar que es un estudio 100% de centros chinos. Bien, es un estudio 100% asiático, con la implicancia que tiene, ¿no?, la utilización de estas moléculas en esta población particular, y lo que aprendimos de trabajos previos, por ejemplo, de pulmón. Como les decía, es un estudio fase 3, multicéntrico, donde se compara el apatinib, que es un inhibidor multiquinasa oral, no súper selectivo, pero muy selectivo, por decir así, para la vía del VEGFR 1 y 2, versus placebo. Es interesante, cuando vimos la presentación, se prendieron todas las alarmas porque ya hay 2 moléculas aprobadas en este grupo de pacientes, sorafenib y lenvatinib, con 2 fase 3 que mostraron beneficio, entonces sonaba hasta poco ético comparar una droga contra placebo en este grupo de pacientes. Es interesante destacar la fecha donde empezó el enrolamiento. Llamativamente empezó en febrero del 2017, cuando la agencia china de aprobación aprueba sorafenib en este grupo de pacientes a partir de marzo del 2017. Entonces, en ese sentido, digamos, tendría ese aval para el diseño del estudio. Inicialmente planteado para reclutar 120 pacientes, a los 92 se cierra precozmente el estudio en base a los resultados. El objetivo primario del estudio era la sobrevida libre de progresión. Fíjense las curvas, apatinib contra placebo, no les mencioné, pero al igual que en los 2 estudios aprobatorios de sorafenib y lenvatinib, se permitía el crossover, bien, lo cual, esa era la explicación por la cual en los trabajos de sorafenib y lenvatinib decíamos que no había beneficio, una patología aparte de lenta evolución habitualmente en sobrevida global. Pero el objetivo primario del estudio es estadísticamente significativa la diferencia, 22 contra casi 5 meses, y llamativamente este es el primer estudio fase 3 en carcinoma diferenciado de tiroides iodo refractario, que muestra beneficio estadísticamente significativo en sobrevida global, con una tasa de respuesta de 54%. Bien, creo que esta es una molécula, como les decía, es un estudio 100% asiático. Cómo se puede extrapolar los resultados a la población no asiática, me parece que es más discutible, pero bueno, es un fase 3 con beneficio en sobrevida global, el primero que tenemos en esta patología. Me parece que es interesante conocerlo, destacarlo. Las toxicidades son las toxicidades de clase que conocemos de los tirosinquinasa, no mucho más que eso. Así que bueno, nada más, y les agradezco muchísimo la invitación. Gracias, doctor. Bueno, Agustín, muchísimas gracias. Una pregunta de la doctora Laura Ferreira. PDL1 mayor a 30, ¿me permite usar Pembro en primera línea no monodroga? A ver, la utilización de pembrolizumab en primera línea tiene que ver con varios factores. Como les decía, está aprobado con pembroquimio para todos los grupos de pacientes, pembro monoterapia para los pacientes con PDL1 positivos. Sin embargo, el análisis de su grupo mostró que entre 1 y 19 no hay beneficio con significancia estadística de utilizar pembro monoterapia. Yo creo que el decidir utilizar pembro monoterapia en primera línea es, obviamente, como les digo, en pacientes PDL1 positivos, pero uno tiene que tener en cuenta
el paciente es asintomático o no, si tiene recurrencia locorregional o a distancia, qué volumen de recurrencia tiene. Me parece que si es un paciente con un PDL1 de 30 y tiene una enfermedad donde no nos interese tanto tener una tasa de respuesta tan marcada y uno pudiera esperar ese entrecruzamiento de curvas inicial del pembromonoterapia, me parece que puede ser una buena opción utilizarlo. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Martín, te entrego unos minutos tarde. Perdóname. Adelante, Martín.